Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Reflexionamos desde el Evangelio de San Marcos. Estamos haciendo un resumen de todo lo que hemos ya estudiado. Hemos visto ciertamente que desde un punto de vista, porque los estudios que tenemos sobre los evangelios son riquísimos. Y bueno, en otra oportunidad, cuando vamos pasando un poco todos los otros evangelistas, todos los otros libros, estas reflexiones maravillosas, podemos volver a este evangelio, que es el primero que se está escribiendo, es lo primero que nosotros recibimos. De otro punto de vista también, hay muchas hermosas interpretaciones que nos pueden ayudar a lo elemental y lo fundamental. Primero, conocer, entender dentro del contexto histórico cuál es la preocupación de esta comunidad que vive, que se encuentra con Jesús, que experimenta este encuentro personal con el Señor. Luego, sigue estas tradiciones, es decir, la tradición significa lo que uno va aprendiendo, lo que uno recibe como legados. Ellos que viven con Jesús entienden, aprenden y luego comienzan a vivirlo dentro de la comunidad. No es que alguien está ahí detrás de Jesús como que escribiendo todo lo que Jesús está haciendo. Que desayunó hoy Jesús, que ahora se levantó Jesús, que hizo Jesús, reunión con quien tuvo Jesús, etc. O qué dijo en su discurso Jesús. Evidentemente que esto no sucede, sino que esta es una reflexión posterior. Nosotros estamos ya en el año, recuerden, 65-70 después de Cristo, es decir, si Jesús muere en el 33, imagínense, ya han pasado por lo menos unos 30-35 años de la muerte y resurrección del Señor. Esta comunidad no es que se olvide y deje después de 35 años comience a escribir, no, sino que es una comunidad, la iglesia, los seguidores del Señor, y a esto se le llama tradición. Por eso que es importante la tradición.
que muchas veces, lastimosamente, el no entender hace que, sobre todo los protestantes, digan tantas cosas, barbaridades contra la tradición, por ejemplo, o contra una iglesia que es Ateuazú. O sea, vamos contra la esencia de la misma comunidad, que es el fundamento de la misma Biblia, ¿entienden? Ellos que proclaman tanto la Biblia en la Biblia, y sin embargo, están dejando de lado lo elemental de la Biblia, ¿verdad? Porque los libros se escriben dentro de una tradición y la Biblia entonces escribe lo que dice una iglesia, es decir, una comunidad. Entonces hay que mirar los fundamentos y hay que conocer bien para hablar. No hay que agarrar la Biblia y leer por leer nada más y decir cualquier barbaridad, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me dice lo que yo tengo que decir en ese momento sin haber estudiado nada, sin haber verdaderamente profundizado las cosas. Entonces esto es algo serio, ¿verdad? Hay que hacerlo bien. Entonces, cuando nosotros estamos mirando aquí dentro del contexto teológico, lo que la comunidad, el Ateuazú, ¿verdad?, la iglesia está queriendo transmitir, y dentro de esta transmisión, elementos fundamentales de lo que ellos están viviendo, porque recuerden que no se puede escribir todo, no se puede decir todo. Ellos van respondiendo también a situaciones que van surgiendo dentro de la comunidad, problemas que van surgiendo dentro de la comunidad. Y a esta respuesta es la que nosotros estamos llamando después entonces la teología dentro del contexto histórico. Es una teología que responde entonces a problemáticas que vive esa tradición, problemática que vive esa comunidad, problemática que ellos deben responder y se sienten responsables para responder aquello que viven dentro de ese Ateuazú, de esa iglesia, de ese cajal. Bueno, y uno de ellos era lo de Jesús de Nazaret. ¿Por qué te habla aquí? ¿Por qué se centra mucho en esta primera teología? Luego ya hablamos de Jesús de Nazaret como elemento fundamental dentro de la teología de Marcos. Y por la cuestión de la encarnación. Es decir, si es el primer evangelio, lo primero que ellos lo que tienen que demostrar son dos cositas. Primero, de que Jesús verdaderamente es el Mesías. Pero su preocupación máxima es ahora demostrar que esta encarnación, es decir, que este Jesús de Nazaret es hijo de Dios. Y con eso te están diciendo entonces que Dios se ha encarnado. Por eso fíjense, ya comienza con el capítulo 1, versículo 1, Pemañaja peleye, lo que dice ahí, tengan su Biblia, subrayen, entiendan cómo comienza este evangelio diciéndote justamente así. Dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías. Aquí te dice, en la traducción es interesante, ¿verdad? Jesús Mesías, Hijo de Dios. Incluso esa palabra Hijo de Dios, si uno mira en una Biblia de estudio, se va a dar cuenta que en el estudio profundo de los textos nos damos cuenta que ese Hijo de Dios fue agregado posteriormente, ¿verdad? O sea, la comunidad, la tradición escribe, pero después también va haciendo retoques importantes en sus mismos escritos. Así como nosotros cuando escribimos, no sé, una carta o una nota, leemos una segunda vez o una tercera vez, allá hay algunas cosas ya corregimos y vete y cómate ya arreglado, le ponemos una palabrita más, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque queremos ser claros en ciertas cosas o porque ciertas expresiones no nos parecieron tan correctas. Entonces, uno tiene que entender que la Biblia entra dentro de un contexto histórico. Entonces, dejémonos, ¿verdad?, de decir cualquier barrabasada cuando estamos diciendo, no sé, que la Biblia cayó del cielo, o que la Biblia, no sé, aquí porque está escrito, y porque esto y que aquello, porque no sé, como si fuese una cosa mágica, ¿verdad? No, la Biblia es el fruto de una reflexión de una comunidad que sabe muy bien y que ha experimentado y que se dejó tocar verdaderamente por Dios a través de la persona de Jesús. Y en la persona de Jesús, y es lo que Marcos está queriendo demostrar, y por eso estamos hablando del Jesús de Nazaret. Es el primer evangelio que se escribe, es de San Marcos, y Marcos está preocupado, y por eso te dice, comienzo la buena noticia de Jesucristo, ¿verdad? Jesús el Mesías, te dice aquí la traducción de mi Biblia, ¿verdad? Porque el Cristo significa el Mesías, el ungido. Yeshua, Jesús, significa el Salvador. Se dan cuenta que en los nombres mismos nosotros ya estamos entendiendo y tenemos ese resumen de todo el Antiguo Testamento, de lo que ellos están queriendo transmitir. Este es el título. Capítulo 1, versículo 1 es el título. O sea, ¿qué es lo que yo te quiero transmitir? Te estoy queriendo transmitir que este es el Evangelio,
Y por eso comienzo diciéndote, este es el comienzo del Evangelio, ¿viste? De la buena noticia. Vea la buena noticia, Gina, e enseñan de Marcos. O sea que aquí ya te resume todo prácticamente lo que te va a transmitir. ¿De quién? Y te dice justamente de lo que nosotros estamos reflexionando, de este Jesús, que sería el Jesús de Nazaret, que es el Cristo, que es el ungido, que es el Mesías. Y sobre todo después hay una coma y hay un agregado. Y te dice de nuevo que es Dios que se ha encarnado, porque Jesús es Hijo de Dios, te dice. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Fratelli e sorelle. Tras el Ángelus del domingo, el Papa dio una noticia inesperada. Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Se trata de 9 cardenales menores de 80 años y por tanto electores en un eventual cónclave, y 4 de más de 80 años que no podrían votar en caso de elección papal. Uno de ellos es el obispo de Washington, Wilson Gregory. Es el primer cardenal afroamericano. También está el primer cardenal de Brunei, Cornelius Sim. Es el vicario apostólico de este sultanato. En la lista también está el maltés Mario Grech, secretario general del Sínodo de Obispos, y el ruandés Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali. El país con más nuevos cardenales es Italia, con 6. 3 de ellos son electores. Se trata de Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Augusto Lo Giudice, arzobispo de Siena, y Fray Mauro Gambetti, guardián del convento de Asís. Así recibieron la noticia en su convento. Los otros 3 italianos de la lista tienen más de 80 años. Son el nuncio Silvano Tomasi, que representó al Vaticano en las sedes de Naciones Unidas en Ginebra y se ocupó de delicadas misiones. Raniero Cantalamessa, que es desde 1980 predicador de la Casa Pontificia. Y el sacerdote Enrico Ferrocci, que fue director de Caritas Roma. El Papa ha nombrado también cardenal a José Advíncula, arzobispo de Capiz, en Filipinas. Celestino Aos, arzobispo de Santiago de Chile, nacido en Navarra, España, y el mexicano Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que en mayo cumplió 80 años. El tiempo dirá si el consistorio para entregarles la birreta podrá celebrarse en la Basílica de San Pedro o si los nuncios les entregarán la púrpura cardenalicia, en nombre del Papa, en sus propios países. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz, nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Dulce manjar, Cordero de Dios, me rindo ante ti en adoración. Vienes hasta mí, me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Hasta el final.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Nuevo Testamento de San Marcos, de este evangelio maravilloso. Y estamos mirando la figura de Jesús de Nazaret. Miremos entonces algunas de estas características que ya fuimos estudiando, que fuimos reflexionando, pero que hoy nos da como esa síntesis elemental y fundamental, por lo menos de 3 elementos que tienen que quedar bien impregnados, ¿verdad?, de nosotros. Saber quién es este Jesús de Nazaret. Luego, por otra parte, entonces, saber lo que Él nos trae, es decir, la salvación. Eso significa entonces aquí la salvación, porque una vez la palabra salvación, ¿a qué se refiere, verdad? E incluso lo podemos idealizar mucho, o como es una palabra abstracta, entonces no llegamos nosotros a entender, a meterlo dentro de ese significado profundo, ¿verdad? Para entender y que toque las fibras, la esencia de nuestra propia vida. Entonces, tenemos que mirar y tenemos que entender. Aquí, cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando de la plena realización humana, de la dignificación del hombre, es decir, nosotros, ¿verdad? Apenas dice la salvación, o sea, sentirse felices, realizados. Por lo tanto, si uno ya es un poquitito, utiliza un poco su cerebro y un poquitito inteligente, ya se da cuenta que el hombre no puede vivir sin religión, porque la religión es religarse a tu esencia, o sea, saber quién sos vos. Entonces, si vos vivís sin religión, quiere decir que ñande taue tereira, no ñantende yo y mapa ñande. Y yo pienso que muchas veces ese es nuestro problema, o sea, somos ignorantes. Entonces decimos, yo no tengo Dios, yo no entiendo. Y se no entiende, va a decir la religión. Porque no podés vivir sin religión, porque vos estás buscando, en síntesis, incluso negando a Dios, o queriendo alejarte de Dios, o prescindiendo de Dios, vos estás buscando y querés saber quién sos vos. O en síntesis, vos querés hacer lo que a vos se te canta, pero eso quiere decir que vos estás buscando tu propia existencia. Solamente que dentro de tu propia existencia vos estás buscando lo que a vos te gusta y lo que vos pensás que vos sos, ¿entendiste? ¿Te han entendido? Entonces, por eso es que tenemos que entrar y tenemos que entender. Primero, como decían los antiguos, y a mí me parece que es espectacular, los latinos, ¿verdad? Cómo hablaban y decían explicatio terminorum. Primero tenés que entender los términos que vamos a utilizar. Entender Primero tenés que entender esa palabrita de qué estamos hablando, si no salimos por la tangente, salimos diciendo cualquier cosa, cualquier barrabasada, ¿verdad? Porque no entendemos. O si no, porque nosotros suponemos, o si no, porque algún charlatán nos dijo cualquier cosa y nosotros nos quedamos con esa idea y entonces nosotros nos volvemos fanáticos sin entender incluso de qué nosotros estamos discutiendo. A mí me ha pasado muchas veces eso, ¿verdad? De repente me encuentro así con algunos pastores o algunos protestantes así que vienen pero te dicen peroratas así, ¿verdad? Pero sin pie ni cabeza, y después voy a comenzar a preguntar, a ver, ¿y qué significa tal cosita? No entendí yo, y claro, porque hacemos discursos en el aire. Eso es lo que dice Sancho Panza, ¿verdad? Ahí en el Quijote de la Mancha, que le dice ahí a Sancho Panza que vamos a ir a luchar contra ellos, vamos a pelear contra estos molinos de viento, a Pecheiteina. Y el Quijote le dice, no, estamos luchando contra molinos de viento, a nivel de Puapute, más ápico de J. No sirve de nada, en síntesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el aire. Está diciendo cualquier cosa, ¿verdad? O sea que hay que ir a esa explicatio terminorum y desde ahí entonces podemos dar pasos concretos. Tenemos que entender primero la terminología. Cuando entendemos la terminología, entonces vamos a saber de qué estamos hablando. Si yo no entiendo algo, entonces tengo que ser humilde y decir, yo, por ejemplo, por decir así, y estoy ahí con un veterinario. Y entonces llega tú la añe de la vaca pea que amo que llega tú la añe considerado de veterinario hoy. Sí, por ahí puede ser que conozca muchas cosas, ¿verdad? Porque llega ahí la vaca, entonces hay muchas cosas. Pero no estoy pues, en el tema profundo como una persona especializada, ¿entendiste? Esa persona que es especializada
me puede explicar, me puede decir, me puede inducir, ¿verdad?, a ese conocimiento. Pero para eso tengo que ir pues, por partes, ¿verdad?, para poder entender. Así es la palabra de Dios. No piensen que la Biblia uno puede agarrar y hacer y decir nomás cualquier cosa. Muchos, por ejemplo, han criticado, ¿verdad?, y decían, la iglesia nunca dejó leer la Biblia, la iglesia siempre prohibió leer la Biblia. Primero lo tenés que entrar en el contexto histórico, tenés que saber el porqué. Y justamente la iglesia siempre procuró y siempre leyó y siempre explicó y se encargó de explicar la palabra de Dios, pero desde los maestros, vamos a decir por qué. Y justamente para que no suceda lo que hoy en día nos está sucediendo. Y eso es lo que nos divide a todo el mundo. ¿Por qué? Porque viene un cualquiera, te lee 2 o 3 días y te cambia todo y te hace creer. Y claro, porque por ahí puede tener medios, puede tener esto, puede tener aquello, ¿verdad? Entonces la gente escucha y después se deja influenciar y se van metiendo ideas totalmente erróneas que no tienen nada que ver. Hasta yo escuché, por ejemplo, así gente que predican, pero esos no son los protestantes, esos son esoterismo más bien. Por ejemplo, que había sido Jesús, luego viene de otro planeta, por ejemplo. Imagínate un poco, diciéndote y leyendo la Biblia. Él leyendo la Biblia descubrí que había sido Jesús, viene de otro planeta. Y que él viene, o sea, como un ser extraterrestre. Y así, muchas cosas que la Biblia no dice absolutamente. Por lo menos esa no es la Biblia. Por lo menos no es esta Biblia. Estemos de acuerdo con esas cosas, ¿entienden? Pero claro, alguna vez ya y hañan de hoy, ya leí, hañan de hoy, ya estudia, y andan ya en Dusei. Y entonces, ¿qué nos pasa? Entonces escuchamos y nos llama la atención, ¿verdad? Porque ya de ignorante. Entonces ya pues hañan en Duja, oye, pero vos no sabés que eso que te está diciendo es un virurei. Vos pensás que ese es un gran erudito, ese conoce mucho. ¿Por qué? Porque bla, 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 y te dice esto y te dice aquello. Y no sé, de fantasía, de cosas así, bien organizadas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ese no es un estudio serio, por lo menos de lo que es la Biblia, ¿entienden? Por lo menos en eso tenemos que quedarnos de acuerdo. Le respeto que diga, es libre de decir todo lo que quiera, ¿verdad? Y todas las barrabasadas que quiera. Pero por lo menos no es la Biblia. Por lo menos que diga bien que no es la Biblia. O por lo menos que su interpretación es cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces menos de lo que te está queriendo transmitir el Evangelio. Aquí nosotros, ya en esta introducción, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, comienzo del Evangelio de Yeshua, Jesús, Salvador, Cristo, el ungido, ¿viste? Ya te da una síntesis, un resumen, por eso es un título, y después una coma y dice, Uyus Tuceu, es decir, Hijo de Dios. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los
sostiene igual, me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro escrito, ¿verdad?, por San Marcos. San Marcos es el primer evangelista el que nos está transmitiendo el Evangelio de Jesucristo como una síntesis. Estamos mirando ahora esta persona de Jesús de Nazaret. Nosotros hablábamos bien y procuramos entender lo que significa el Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret significa para nosotros principalmente, está significando este Dios que se encarna, que entra en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Cómo Dios se revela? Dios se revela en la encarnación. Dios se revela principalmente entonces a través de Jesucristo. El dogma que después queda como dogma. ¿Qué significa el dogma? ¿Viste? Eso también tenemos que entender. Pues una vez a algunos le dan una patada pensando que todo lo que es dogmático, todo lo que es dogma, no, eso no sirve, sos dogmático, sos cuadrado, sos esto, aquello. Ni no entendí, va para la dogma. Y sin embargo nosotros vivimos de dogmas toda nuestra vida, y no solo en el aspecto religioso se vive el dogma. Nosotros vivimos nuestras costumbres, nuestra forma, no sé, de saludar dentro de una costumbre, dentro de un grupo, de un clan, de una familia, de una nación. Nosotros tenemos ciertas costumbres. Por ejemplo, entre comillas, yo le voy a decir, es muy dogmático, ¿verdad? O era muy dogmático para nosotros, por ejemplo, cuando nos saludamos, pasarnos la mano. Eso entonces es un símbolo. ¿Qué tiene que ver que yo agarre tu mano y vos agarre? Y nosotros le damos el sentido a ese yepopj, ¿verdad? Entonces nosotros le damos el sentido. ¿Pero qué sentido tiene? Hay huesos, carnes que agarran a Okushupeya, apenas entonces. Ese sí para nosotros es un gran saludo. Cuando nos encontrábamos ahora por toda esta cuestión de la pandemia, ¿viste? Y cada uno de ustedes habrá sentido, ¿verdad?, esa diferencia. Y hasta ahora mismo luego yo me doy cuenta cuando me encuentro con la gente y de repente no sé qué le tenía que pasar el codo. A ver, así. ¿Por qué? Porque para nosotros, no sé, hacerle así a una persona no es una cuestión, entre comillas, que sale fuera de nuestro canon, fuera de nuestro dogma, fuera de nuestras costumbres. Por algo dice la dogma, ¿entendiste? Entonces hay ciertos elementos que nosotros necesitamos dogmatizar. Pero ¿cómo se dogmatiza las cosas? Cuando ese grupo, cuando esa iglesia, ese atiguazú, ¿verdad?, comienza a reflexionar sobre ciertos elementos, comienza a utilizarlo y comienza entonces a decir, bueno, esto es lo que verdaderamente a nosotros en la comunidad, después de una reflexión profunda, a nosotros en la comunidad nos conviene, nos ayuda. Esto es lo que nos hace crecer. Nosotros evaluamos y nosotros vemos que esto ayuda a la comunidad en su crecimiento. Y entonces, así comienzan los dogmas, en ese entendimiento que vamos teniendo de lo que en este caso, si vamos a entrar en el aspecto religioso, nos hacen crecer, ¿verdad?, como personas, nos hacen entender nuestra religión, en ese religarse con lo esencial y fundamental de nuestra esencia, de quiénes somos nosotros. Y entonces vemos caminos, ¿verdad?, vemos elementos que ayudan, que se nos ponen como camino para el crecimiento personal y el crecimiento comunitario. Y así entonces, cuando nosotros comenzamos a reflexionar aquí sobre esta terminología, Jesús de Nazaret, que Jesús es Dios, Hijo de Dios, te dicen. Es el Evangelio, es la buena noticia que nosotros vamos a escuchar, te dice San Marcos, eso es lo que les voy a presentar. Y aquí estoy haciendo, dice Marcos, el inicio. Este es el inicio, el comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo el ungido, Hijo de Dios. Y entonces vamos a mirar un poco algunos de los elementos, ¿verdad?, que nos va hablando y nos va presentando este evangelista. Vamos a leer un poco esa parte que ya hemos en el curso anterior, ¿verdad?, hemos dicho algo, pero ahora es importante volver a subrayar. Bajo el aspecto humano, el aspecto del Jesús de Nazaret, Jesús aparece con la respuesta viviente de Dios
al interrogante de los hombres inquietos y sedientos de un algo indeterminado. Un algo indeterminado. ¿Qué significa esto? Y significa que nosotros estamos entonces en qué cosa. Y nosotros estamos en esa búsqueda de un Dios que tiene que cumplir, ¿verdad?, sus promesas. Un Dios que había prometido al pueblo de ayudarnos a salir de esa situación, ¿verdad?, del pecado. En eso estamos. Todas las promesas apuntan, ¿verdad?, de que Dios nos va a ayudar, de que Dios es el que entra en nuestra historia o que va a entrar en nuestra historia. Hasta que después los discípulos, los seguidores de Jesús que tienen este contacto y esta vida muy personalizada, digamos, con el Señor, que lo siguen, que son llamados por Él, comienzan a descubrir que en Jesús de Nazaret, ahí está, Jesús de Nazaret, es el que está encarnando nada más y nada menos que a ¿quién? A Dios. Y entonces por eso dice, es la respuesta de Dios al interrogante de los hombres inquietos y sedientos que están buscando y están preguntándose ahora acá épico entonces la outa peñan de yarala e iba peñan de lo y cotaja yema, o sea, las promesas de Dios. Ahora que ahí con la icota upea, cuántos profetas, cuánto ya hemos escuchado, cuánto ya se ha dicho, ¿verdad? Entonces ellos son hombres inquietos y sedientos de algo indeterminado. ¿Por qué es algo indeterminado? Y porque es una promesa. Eso es lo que nosotros leemos, eso es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces el hombre se pregunta y dice, bueno, ahora digo, Señor, lo icota upea. Y ahora lo tenemos en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, su persona y su doctrina, lo que Jesús de Nazaret, encarnado, visible y capture pocójese, como se dice, constituyen el ofrecimiento de la salvación de Dios. Viendo buena bala ella, a veces ya se ve. Entonces la persona de Jesús de Nazaret, la doctrina, porque la doctrina no es que Jesús vino a predicar una doctrina, que vino a sentarse a escribir en un escritorio. Bueno, la doctrina, a ver, escribir PM, con PM, pregunta PLS, con libro, ahí va, a ver, de memoria, la se escribir. Esta es mi doctrina. No, Jesús no escribió ninguna doctrina. Jesús vivió, Jesús amó, Jesús lloró por los demás. Jesús lloró, dice, por su amigo Lázaro. Jesús entonces curó al enfermo. Jesús accionó, ¿entienden? Esto es lo importante que nosotros tenemos que mirar dentro de la persona de Jesús. Entender que este Jesús nos llama y desde ahí, desde ese llamado, poco a poco también, en la medida en que nosotros leemos la vida de Jesús, comenzamos a escribir. Y es lo que después va a quedar como dogma o va a quedar como doctrina. Volvemos enseguida con Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate en el aula virtual de UPAP
estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Quiero estar en tu presencia, amado Jesús. Toma mi vida como una ofrenda, amado Jesús. En tu casa quiero habitar, amado Jesús. Te entrego todo lo que soy, amado Jesús. Quiero estar en tu presencia, amado Jesús. Toma mi vida como una ofrenda, amado Jesús. En tu casa quiero habitar, amado Jesús. Te entrego todo lo que soy. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración,
presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recíbeme, toma mi vida. Recíbeme, toma mi ser. Recíbeme, te pertenezco. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos. Estamos mirando principalmente la teología con estas tres palabritas: Jesús de Nazaret, salvación y luego ¿quién es el hombre? Estos son los tres elementos esenciales y fundamentales de la teología de San Marcos. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, y es lo que estamos desarrollando en este momento, estamos diciendo que Dios se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Dios se hace hombre. Dios entra a nuestra historia. Elementos claves, ya dijimos, inicio, es decir, aquí tenemos simplemente un inicio. Es una reflexión de una comunidad. Dicatuila ya epapeñan de Yara, Dios mismo nos está transmitiendo y nos está revelando a través de Jesús de Nazaret. Etamba ella eta. Etamba entonces ñande oye jaiba cuero pibe ayepa ñande ya echata ñañanduta ayeicuata. Pero hasta ahí vamos a quedarnos, ¿verdad? Porque siempre hay cosas y cosas que podemos seguir creciendo en la medida en que tenemos capacidad, tenemos deseos y nos ponemos a reflexionar sobre esa revelación, aquello que Dios nos va enseñando. Entonces ya esa cuana, ya esa peana. Bueno, ahí es donde nosotros vamos a entender que la persona de Jesús de Nazaret da la respuesta a esa incógnita, a ese deseo, a esa búsqueda constante del hombre por saber y por entender cómo es que Dios se va a revelar o se iba a revelar a la humanidad. Entonces esta comunidad, esta tradición, esta iglesia descubre que en la persona de Jesús Dios se está dando a conocer. Peñan de Yara entonces, oñe, alleva, Jesucristo rupivé, Jesús el Cristo, el Yeshua, el Salvador, el ungido, el Mesías, Jesucristo, alleva. Y entonces aquí, por eso estamos diciendo y por eso estamos mirando, elemento fundamental, elemento básico es esa palabrita Jesús de Nazaret dentro de la teología de San Marcos, porque él nos va desarrollando y nos va diciendo que a través de Jesús de Nazaret nosotros podemos conocer y podemos entender la voluntad de Dios. Bueno, este es un primer elemento. Después ya dijimos que vamos a pasar la salvación, bueno, pero eso nos reservamos todavía porque va a ser el segundo momento. Y luego un tercer momento, si hemos conocido ese evangelio transmitido, revelado por Jesucristo, Jesús el Cristo, entonces nosotros entendemos lo que significa esa salvación, lo que Dios nos está ofreciendo, lo que está cumpliendo de acuerdo a lo que había prometido. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Abraham, deja tu tierra, vete a aquella que yo te voy a mostrar. De ti entonces haré un pueblo, el pueblo elegido. A través de ti entonces voy a ofrecer la salvación. Hay no lleva. Contetacoa, es decir, a toda la humanidad les quiero salvar a través entonces
de este pueblo, ¿verdad? Ese es el pueblo elegido, que Dios elige comenzando con Abraham y lo llama a salir de su tierra, a salir de sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que la unión, aquí hay una simbiosis tremenda. Nosotros no podemos por eso separar jamás el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Los dos están alimentándose, autoalimentándose. ¿Por qué? Porque simbiosis quiere decir eso, ¿verdad? Si yo separo o le doy una patada al Antiguo Testamento y digo solamente ahora porque Jesús ya se ha revelado, ahorita con el Nuevo Testamento, va a haber copa morir, no. Porque si vos sacás eso, la simbiosis te dice eso, que son dos vidas unidas. Juntos quiere decir sin, caminar juntos, sin copiar, ¿verdad? Simbiosis, vida con, juntas, unidas. Si vos separás, las dos vidas se mueren. Entonces así también nosotros podemos entender el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Si vos separás el Antiguo Testamento del Nuevo, entonces los dos quedan sin fuerza. El Nuevo Testamento no se va a entender de la realización que nosotros decimos que se realiza en el Nuevo Testamento, no se va a poder entender, porque toda la base está en el Antiguo Testamento. Y al revés, si solamente te quedas con el Antiguo Testamento, no vas a entender dónde terminan esas promesas. Marañan de Yara o prometes, promesa, a promesa para ir, entonces, ¿verdad? Si vos lees el Antiguo Testamento, ya está promesa para ir. No, eso se realiza entonces en esa simbiosis, porque Dios después se encarna. Y eso es lo que encontramos. Y por eso que esta palabra, Jesús de Nazaret, es elemental y fundamental. En la persona de Jesús de Nazaret estamos haciendo esa síntesis de todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento y que se ha realizado, que esta comunidad, que esta iglesia, que esta tradición en su reflexión descubre y ve, aquí está. En la persona de Jesús de Nazaret se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Entonces, por eso decía que esta es la respuesta viviente de Dios al interrogante de los hombres que buscan, ¿verdad? Que son inquietos, sedientos de algo indeterminado, porque la promesa pues era una cosa indeterminada. Outa, oyeyapota, yandeyarajei, oikota, etc. ¿Viste? Todo es oikotajina, oyeyapotajina, y entonces vos te quedás ahí, bueno, ahora oikota, vea. Y ahí está, en la lectura de esa comunidad, en la tradición. Por eso que es importante la tradición, vuelvo a insistir. No podemos nosotros darle una patada a la tradición a la comunidad, porque entonces nosotros vamos a pensar que el Evangelio o que la misma Biblia es un libro caído del cielo. Y entonces nosotros nos volvemos caídos del catre. ¿Por qué? Es porque ya entendéis. Va para las Isaías. Esto no es ningún libro caído del cielo. Esto es un libro histórico. Es un libro que tiene un contexto histórico, con un lenguaje religioso, es decir, con un lenguaje que mira y que busca la esencia del hombre, por eso es religarse, es religioso, pero que al mismo tiempo, al ser un elemento o un lenguaje religioso, utiliza de elementos del contexto histórico, de lo que está sucediendo, de lo que ellos viven, porque necesitamos el lenguaje, pues es un lenguaje de esa realidad. La Biblia en aquel tiempo no utilizaba, por ejemplo, terminología, el WhatsApp. Ambas eran de utilizar la WhatsApp, ambas de ellos como hay la Biblia ve la palabra WhatsApp. ¿Y por qué eso no existía? En su contexto histórico no existía eso. ¿O por qué no te habla, por ejemplo, de la mecatrónica? La Biblia no encontré yo ni una palabra que diga mecatrónica. Porque no existía, en su contexto histórico no existía. Si existiese en ese tiempo, la Biblia la utilizaría, ¿entendiste? Si hubiese necesidad, ¿entiendes? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el lenguaje responde a un contexto porque también los problemas son de ese momento y de esa situación. Por lo tanto, es lógico, ¿verdad? Esta es lógica, es filosofía existencial, es un poco la filosofía de las religiones. La filosofía va a responder siempre a las necesidades nuestras y por lo tanto la religión va a darnos la respuesta a lo esencial y lo fundamental de lo que nosotros estamos buscando y lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Por eso es una respuesta viviente al interrogante de los hombres inquietos que buscan incidentes de algo indeterminado. Y lo indeterminado era la promesa de Dios, que tiene su respuesta en la persona de Jesús de Nazaret. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy, porque es muy profundo, ¿verdad? Y es muy interesante, pero es elemental y fundamental para el Evangelio de San Marcos.
Me despido de ustedes por el día de hoy. Nos volvemos a ver mañana y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.